Felicidades, mis queridos amigos, apreciada élite. Hoy quiero conversar un poco sobre un tema infinitamente precioso, y es sobre el amor. En cierta ocasión, leyendo a El Banquete, filosofía griega, motivo por el cual voy a orientar mi disertación respecto a la mitología griega y la apreciación que se tenía en esa época sobre el amor. No obstante, en virtud de la época navideña, tenemos primero que centrarnos en la base fundamental de la creencia hispanoamericana y en su mayoría universal, que es la católica, en la cual se presenta el amor manifestado en el sacrificio que hace el Creador, Dios, materializado en la entrega de su Hijo al sufrimiento para expiar los pecados de la humanidad. En las diferentes teogonías siempre se habla de sacrificio por amor, y podemos hacer un recorrido por toda la historia y vemos el amor manifestado en diferentes facetas, y quizá una de ellas es esa forma ecléctica como se ve el amor en las diferentes religiones y manifestaciones culturales. El amor es una energía universal indudablemente que fusiona, que transforma, reafirma, y toda esa forma de manifestarse. En las diferentes teogonías, cosmogonías, el amor siempre está presente. Quisiera, cuando me refiero a los griegos, hablarles en un primer momento, de un ser llamado el andrógeno, que fue creado por Zeus para poblar la tierra, pero en virtud de que este ser era demasiado poderoso, era un ser que lo describen como 4 patas y 4 brazos, un ser muy poderoso. Su ego le lleva a aspirar, tomar el cielo, tomar el Hades. Zeus le castiga y lo manda a dividir en 2. Tratando de esas partes que quedan vivas, tratan de reconciliarse, de juntarse. Y en ese sufrimiento, Apolo se compadece de ellos y les genera una corporalidad, es decir, una fisonomía, hombre y mujer. De tal forma que el amor es el elemento que trata de reconciliar esas partes. Según la mitología griega, entonces, el hombre y la mujer es producto de la división del andrógeno. Por otra parte, leyendo El Banquete, libro que leí hace muchísimos años, en los diálogos de Platón está presente una mujer llamada Diotima de Mantinea, una sacerdotisa que fue convocada para prestar sus servicios como sacerdotisa, una mujer que tenía bastante estatus dentro de la sociedad griega, porque ella vino a prestar unos servicios como sacerdotisa por
a propósito de una peste que se sucedió en esa época. Entonces, en ese estatus que tenía de sabia, de persona demasiado culta dentro de lo que era la cultura teocrática griega, instruye a Platón en los secretos del amor. Ahí me genera a mí la impresión de esa forma ecléptica como los griegos trataban de vincular las virtudes del amor. Inclusive hay una parte, creo la copié de un espacio que dice: para amar bien debes ser consciente que el amor es un plato que llega a ti, pues llega, y a su vez has de tener abiertos los 5 sentidos para apreciar y estar atento para apreciar el amor, porque llega una sola vez y es una oportunidad imperdible. Entonces, sí, hay que estar atento cuando llega ese instante para dar el amor o recibirlo. En el decurso de lo que se observa en la vida, existe en la literatura, en la música, siempre una tendencia como si el hombre tuviera el chip del amor instalado. Y es cierto, porque en el alma, que es como decir la residencia del amor, porque allí están los sentidos degustando la presencia del amor, de tal forma que en los sentidos y el alma es la residencia del amor. Hay películas, libros en las cuales se proyecta la grandeza del amor. Por ejemplo, cuando hablo hace rato decía sobre la parte ecléctica del amor, en donde se fusionan pasiones, ira, sublimidad, una serie de elementos que nutren esa energía o que se vinculan a esa energía, los celos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes obras que hace una excelente apología a la intensidad del amor es la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Canciones como Alfonsina y el mar, y hay unas jugarretas en la intensidad del amor maternal, paternal, que se manifiestan en las obras. Por ejemplo, en una película que me conmovió bastante, La vida es bella. En esa película se pone de manifiesto cómo el odio, la perversidad, la fatalidad que estaba contenido en el ambiente, en la atmósfera del Holocausto, hay un elemento atenuante que es la actitud de uno de los personajes, el personaje principal, cuando hace todo un elemento,
optimización virtual de la escena, de los elementos que están sucediéndose para amortizar ese efecto en las expectativas del niño, que es otro personaje. Ahí se ve esa dicotomía, esa dualidad presente en un mismo escenario, esos elementos antagónicos en un mismo ambiente. En La vida es bella. Y así sucesivamente en la literatura universal, en las películas, en el cine, en la poesía. Por ejemplo, Poema 20 de Pablo Neruda. Es decir, hay una serie de elementos literarios, desde literarios, musicales, artísticos en todo el sentido de la palabra, en donde está presente la naturaleza del amor. Y los griegos lo comprendían filosóficamente de esa forma, es decir, el amor estaba... hay una parte en donde en el banquete se le pregunta a Platón, y él dice que el amor es producto de una fusión entre el recurso era el poder económico, el recurso y la pobreza, de tal forma que en esa ambigüedad está como siempre presente, en ese antagonismo, vamos a decir así, en esa dualidad, está presente la energía del amor manifestándose como una danza. Eros, Thanatos, Thanatos, Eros. Y los griegos siempre manejaron la dualidad, y no solamente en la filosofía, en el misticismo asiático también está presente la dualidad, presente en el yin, el yang, etcétera, etcétera. Entonces, de tal forma que el amor no es una sola tendencia, una sola inclinación. Él siempre está como elemento moderador en las pasiones del hombre. El amor de madre no tiene una objetiva ubicación moral. El amor de madre es un amor ciego, por ejemplo, ¿no? Entonces, podríamos decir que esa fuerza universal, poderosísima, cohesiva, es amoral. El amor no tiene una moral específica, no tiene una preferencia específica. Ahora, dentro de el cultivo y la educación que se le debe dar a los instintos, es decir, la parte ya consciente, sí, el amor es como mucho más reconducido, pero dentro del amor instintivo no hay objeción. Allí el amor es amoral, antiético y no tiene ataduras. El amor es ciego en ese sentido. Bien, esa es mi reflexión del día, mis queridos hermanos, y léanse el banquete de Platón. Allí hay muchas cosas bellísimas dentro del mundo de la psicología que maneja Platón. Bueno, felicidades y hasta pronto.